En ocasiones, el lenguaje induce a equívocos o faltas de respeto hacia los demás sin que apenas nos percatemos del daño que estamos causando. Por ejemplo, no es lo mismo decir persona con discapacidad que discapacitado. Parecen significar lo mismo, pero no es así. Lo correcto es decir persona con discapacidad, que se refiere a aquellos que presentan algún tipo de limitación para el desarrollo de las distintas actividades de su día a día, pero que poseen capacidades distintas, mientras que la expresión discapacitado, por el contrario, da a entender que esa persona es incapaz, nada más lejos de la realidad. Para aprender a hablar y escribir correctamente, el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de Salamanca trabaja día tras día de manera ardua, precisamente porque el lenguaje puede ser integrador o separador de los miembros de la sociedad. Pero el trabajo del INICO no solamente se centra en el lenguaje, sino también, por ejemplo, en la literatura, y es que su última publicación trata de las características que aportan las lecturas para los más pequeños, que tienen como protagonistas a personajes con discapacidad. Los institutos nacen por una necesidad interdisciplinar diferente a lo que habitualmente se encuentra en las facultades, ese es el sentido. Y el mundo de la discapacidad requiere del desarrollo de estrategias y de técnicas actuales para poder mejorar la calidad de vida de la población. Entonces el instituto nace con la finalidad de hacer formación de alto nivel, especializada, también para sensibilizar en general a la sociedad, y luego para desarrollar investigación aplicada vinculada con las organizaciones sociales. Y bueno, eso es lo que hacemos, colaboramos con las administraciones y con las principales organizaciones en proyectos de investigación aplicada que van dirigidos a mejorar su situación en el empleo, la inclusión educativa o mejorar el bienestar personal de quien tiene discapacidad. Entonces, la actividad nuestra, que somos unos 35 profesores y 25 personas contratadas, tiene distintas líneas de investigación en las que se ven los núcleos de actividad. Esos núcleos de actividad están centrados en inclusión laboral, inclusión educativa, políticas públicas, calidad de vida y bienestar, que es una de las más relevantes o conocidas, autodeterminación de la persona. En torno a eso, los profesores, investigadores, desarrollan proyectos y hacen actividades, digamos, que buscan siempre una utilidad práctica. En ese sentido tiene una característica diferente a otro tipo de institutos que son solo investigación. Entonces, una investigación con transferencia de conocimiento a las prácticas, de manera con un impacto directo en la vida de las personas. Somos el único de España porque la baja financiación que tienen los institutos como el nuestro, o la escasa o la nula a veces, depende solo de proyectos que captas. Afortunadamente captamos muchos proyectos, el año pasado hicimos ya 20 años y tenemos pues una actividad importante y reconocida en España y fuera de España, esa es la realidad. Nosotros hacemos unas jornadas científicas cada 3 años, hacemos mucha actividad todos los años, ¿no? De sensibilización y de formación, pero hacemos unas jornadas científicas muy reconocidas a nivel internacional en España y el mundo hispano, no solo, pero como las hacemos en español, básicamente ahí, también con Portugal asistiendo, ¿no? Y este año nos propusimos al hacerlas, digamos, trabajar algún tema nuevo. Hace 3 años habíamos trabajado el tema del humor y sacamos un libro sobre la discapacidad y el humor, y vinieron a compartir con nosotros humoristas en concreto, por cómo pintan ellos, cómo dibujan, por qué dibujan, qué tipo de humor se puede hacer sobre la discapacidad. Esta vez hablamos Pilar y yo, Pilar Porras, que es la documentalista que trabaja en el instituto en distintas actividades, y nos pareció oportuno hablar de la literatura y la discapacidad. La literatura es un ámbito muy importante porque te da la comprensión de muchos aspectos que pueden pasar inadvertidos, ¿no? Los literatos, la gente que escribe, suele hacer una expresión mejor que el resto de los demás, por eso leemos los libros, ¿no? Por la expresión tan buena que te producen, por el descubrimiento de ideas diferentes o la transmisión de conocimiento, ¿no? Y entonces nos pusimos a trabajar sobre una revisión de todo lo que existe en lengua española en los últimos 15 años, bueno, desde 2000, sobre literatura, porque esos son elementos esenciales luego para trabajar en las escuelas y en los institutos, lo que es una comprensión de la población, porque lo que hay es ignorancia muchas veces, ¿no? Pues este proyecto nos reunimos Miguel Ángel y yo, y como bien ha estado explicando, las jornadas en esta ocasión queríamos centrar un poco el tema de la literatura, y nos parecía un tema potente e interesante porque muchas de las actitudes que queremos variar en la sociedad pueden intentar empezarse a variar a través de la literatura, por la capacidad que tenemos de empatizar con los personajes que aparecen en la ficción.
Discalibros es un blog que comencé en el 2012 y que conjuntaba la literatura y la discapacidad. Lo que hacía era incluir reseñas de todos los libros que yo había leído sobre discapacidad, en la que los personajes con discapacidad tenían una función importante, ¿no? Es un tema, la lectura siempre me atrajo, y al empezar en el 1999 en el INICO, pues incluí el tema de la discapacidad en mi literatura, ¿no? en el abanico de mis lecturas. A mí cada vez me fue atrayendo mucho más todo este tema, y en el 2012 me decidí a hacer un blog sobre la literatura y la discapacidad. Es un blog que he movido mucho, ha tenido, pues sí, yo creo que bastante repercusión por redes sociales, y cuando decidimos hacer esto, sí que Discalibros sirvió de base para poder desarrollar todo este proyecto, ¿no? En el blog sí que desarrollo más todo el resumen que hago sobre el libro. Incluyo notas, incluyo artículos que pueda haber, incluyo otras noticias sobre un libro concreto, entonces son posts mucho más extensos. En el libro que hemos hecho de La voz de la discapacidad hemos hecho un pequeño resumen. Lo que hemos incluido en La voz de la discapacidad son valores, principalmente en los libros infantiles, porque nos parecía muy importante el que los niños supieran, más bien los adultos que leen el libro o los profesores que quieren trabajar sobre un libro concreto, los valores que se pueden tener con el libro concreto que se va a leer. Una de las mejores características que aporta este tipo de lectura es la capacidad de experimentar lo que sienten o lo que piensan los personajes del libro. La empatía que se establece con los protagonistas de las historias hace que se compartan las risas, los sentimientos o una realidad concreta. Por ello, los libros que cuentan historias, ya sean infantiles o para adultos, que muestran circunstancias distintas a las que uno puede vivir, ayudan a aceptar la pluralidad y la diversidad. Este es uno de los múltiples proyectos en los que se encuentra embarcado el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Su última publicación, pero todavía queda mucho camino por andar para que la sociedad no separe a aquellos que cuentan con capacidades distintas, pero que no por ello son incapaces.